A continuación, un toque de la cultura rusa. Buenas tardes, estimados televidentes. La vez pasada, en vísperas del Día Internacional o el Día Mundial, como se llama, de Aviación y Cosmonáutica, que se festeja anualmente el 12 de abril, les ofrecimos una película documental del canal de televisión rusa La Rusia Hoy sobre el primer cosmonauta del mundo, el piloto soviético Yuri Gagarin. Hoy nos gustaría seguir dando homenajes y honores a los héroes del espacio soviético rusos. Y les presentamos una entrevista del cosmonauta soviético Víctor Gorbatkov, que era integrante del primer grupo de los cosmonautas de los años 60, cuando se preparaban para el primer lanzamiento al espacio, y también era el amigo de Yuri Gagarin. En esta entrevista ustedes van a escuchar detalles muy interesantes de cómo se preparaban los primeros cosmonautas y qué riesgos siempre corrían al salir al espacio. Y en la Unión Soviética de antes, en la Rusia actual, siempre todos los cosmonautas, después de realizar los vuelos, obtienen los galardones más altos del Estado. Se llaman los héroes de la Unión Soviética y los héroes de la Federación de Rusia. Actualmente en la lista de los cosmonautas soviéticos y rusos están 121 cosmonautas, 121 personas, entre los cuales está Yuri Gagarin, el primer cosmonauta del mundo, y la primera cosmonauta mujer, Valentina Tereshkova. Entonces, disfruten por favor de este interesante documental. Hola, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial. Es el Día Internacional de la Cosmonáutica. Y es que hace exactamente 55 años, el soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre que viajó al espacio. Nuestro invitado era su amigo y uno de los miembros del legendario primer destacamento de los cosmonautas de la Unión Soviética. Les presento a Víctor Gorbatkov. Señor Gorbatkov, muchas gracias por estar con nosotros en este día tan especial. Le agradecemos mucho su tiempo. Es un placer. Realizó su primer vuelo espacial cuando tenía 35 años. Eran tiempos en los que para los jóvenes no había otra cosa más interesante y atractiva que el espacio. ¿Cómo logró estar entre los afortunados que formaron parte de la primera generación de los cosmonautas? En primer lugar, quisiera saludar a nuestros queridos televidentes. Cuando empezó el proceso de selección allá por el año 1959, los médicos visitaron las unidades de aviación de bombarderos de toda la Unión Soviética e incluso en el extranjero. Aún antes de seleccionarnos, se decidió que la primera brigada estaría formada solamente por pilotos de bombarderos. Sergei Korolev también estuvo de acuerdo con eso. Incluso fue él quien propuso esta idea, porque un piloto de bombardero también hace de navegador, de operador de radio, de técnico de a bordo y de mecánico. Todo en uno. Y como sabemos, los primeros vuelos los realizaría una sola persona. La nave Vostok solo tenía un tripulante. Por eso se decidió que los que mejor valían para eso eran los pilotos de baja estatura. Medíamos todos más o menos entre 1,69 y 1,73. Los médicos visitaron las unidades y nos seleccionaron según las recomendaciones de los comandantes, de los médicos y del Departamento de Contrainteligencia Militar. Para el examen se seleccionó a unas 400 personas. El primer grupo de seleccionados, del que yo formaba parte, fue enviado a Moscú, al Instituto de Medicina de Aviación Cósmica, en octubre de 1959.
Como parte de ese grupo, empecé a pasar el examen, que fue muy riguroso. Nos hicieron todo tipo de pruebas de las que era capaz la medicina de entonces. Entre otras, teníamos que ascender 15 kilómetros en una cámara hiperbárica sin escafandra, solo con una máscara de oxígeno. También teníamos que someternos a sobrecargas de gravedad de 11 y 12 tantos, algo que no ocurriría en un vuelo espacial, porque las sobrecargas serían muy grandes o normales, como cuando descendíamos en la nave Vostok con sobrecargas de 8 tantos. Sin embargo, los médicos tenían que hacernos todas las pruebas posibles, y fue entonces cuando conocí a Yuri Gagarin. De hecho, lo conocí simplemente como Yuri. Me alojaron solo en una sala en el hospital de Sokolniki. Era una habitación donde vivíamos mientras nos hacían el examen médico. La sala era para 4 personas, pero no había nadie más, solo yo. De repente un día entraron 2 personas y se presentaron. Yuri se presentó primero, como siempre, Yuri Alexeyevich Gagarin. Flota del Norte, Luostari. Era el lugar donde servía. Le contesté. Teniente Mayor Gorbatkov, Moldavia, Markulieshti. En aquel entonces yo servía en Moldavia. Así fue como nos conocimos y pasamos el examen juntos. Muchas personas se quedaron fuera. Al principio éramos 40 personas. 400. No, en total éramos 400. Pero en el primer grupo estábamos 40 personas. Y de las 40 seleccionaron a 8. Tanto Gagarin como yo tuvimos la suerte de estar entre ellos. Como también Leonov, que luego entró en la misma sala que nosotros. También estaba Bukovsky, Nikolaev, Popovich y Nelyubov. Éramos los que pasamos el examen en el primer grupo. Señor Gorbatkov, ha dicho que tenían que estar sanos y ser muy buenos pilotos. ¿Y qué otras cualidades tenían que tener? ¿Alguna característica psicológica concreta? Por supuesto que también pasamos por el psicólogo. Ante todo, para ser piloto de bombardero de caza hay que cumplir rigurosas condiciones de salud. Hoy sigue siendo igual. Un piloto de caza tiene que estar sano. Por eso, seleccionaban a los que estaban sanos. Pero en cuanto a las cualidades, eso lo decidían nuestros comandantes, como ya he dicho, y todos los que eran de rango superior. Yo en aquel entonces ya era piloto mayor, y me habían evaluado para ser comandante de escuadrón, y soñaba con ingresar en la academia, la actual Academia de la Fuerza Aérea Zhukovsky, que en aquel entonces se llamaba Academia de Monino. Ese era mi sueño. Y me estuvieron preguntando sobre eso en el examen. Las demás características las proporcionaban nuestros comandantes. De todo el regimiento fuimos seleccionadas 3 personas. Yo primero, después Boris Tsirate y Yevgeny Hrunov. Hrunov realizó el vuelo espacial, pero Boris Tsirate se asustó. Cuando nos volvieron a llamar para que fuéramos de nuevo a Moscú en febrero, después de terminar el examen, nos dijeron que volviéramos a las unidades y prosiguiéramos con el servicio y que nos llamarían si hiciese falta, pero que no tuviésemos muchas esperanzas, que habíamos pasado el examen, pero que siguiéramos sirviendo. Yo seguía con el plan de preparación de vuelos que nos habían prescrito para cada piloto, incluyéndome a mí. A finales de febrero, nos llamaron otra vez para hacer el segundo examen médico. Yo llegué justo el 23 de febrero, que en aquella época se llamaba Día del Ejército Soviético y de la Marina. Los demás también llegaron en estas fechas. Por lo visto, nos tenían que hacer muchas radiografías. Por eso nos examinaron más cosas. El 7 de marzo, sin abandonar el territorio del hospital, el Centro Médico Aeronáutico de Investigación Científica, nos llevaron a la reunión con el comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas, el principal mariscal de aviación Konstantin Vershinin. Allí nos conocimos, conversamos con él, y fue entonces cuando nos dijo que íbamos a formar parte del primer grupo de oyentes cosmonautas, que era como nos llamaban oficialmente a aquellos que iban a hacer el curso de preparación para ser cosmonautas. Tengo que aclarar que la propia palabra cosmonauta en aquella época era nueva y sonaba poco habitual. ¿Qué sintió al oír que había pasado la selección?
Yo diría que estaba preparado para ello, porque nunca dejé de esperar que todo me saliera bien. Además, los resultados de mi primer examen médico eran buenos, y el segundo era una revisión adicional. Así que al final éramos 12 personas del primer grupo, listas para trasladarnos a Moscú. Cuando nos reunimos con el coronel Yevgeny Karpov, que acababa de ser designado jefe del nuevo centro de entrenamiento de cosmonautas, y con Vasily Klokov, jefe de la administración política en el Instituto de Medicina Aeronáutica y Espacial, que en principio era nuestro jefe, ellos nos dijeron que tendríamos que mudarnos a Moscú solos, sin familia. Pero en aquel momento mi esposa estaba embarazada y le faltaba poco para dar a luz. Entonces, fui el primero en plantear el problema. Levanté la mano y pregunté cómo iba a dejar sola en Moldavia, donde estábamos alojados, en una casita sencilla con las instalaciones de aseo personal fuera de la vivienda de mi esposa. Dentro, ni siquiera teníamos agua corriente. El grifo también estaba fuera, en la calle, y había que traer el agua a casa, desde allí, desde ese grifo. Les dije que no podía dejarla sola. Después habló Gagarin. Él servía en el norte del país y tenía una hija pequeña. Mi compañero Yevgeny Hrunov y German Titov también expusieron sus argumentos. Así que al final nos permitieron a todos traer a nuestras familias. Nos dieron una semana para el traslado y cuando llegamos ya habían acondicionado para nosotros un cuartel de soldados donde nos alojaron. Sin embargo, allí no cabíamos todos y a Leonov lo alojaron en otro lugar. Y después comenzaron los entrenamientos. Usted ha mencionado que era amigo de Yuri Gagarin. Sí, teníamos muy buena relación. ¿Cómo lo recuerda? Recuerdo que era alegre y optimista y, a decir verdad, cuando ya habían descartado mi candidatura, eligiendo entre nosotros que éramos 20, yo también estaba a favor de que eligieran a Yuri Gagarin. Y no puedo decir que le tuviera envidia. Mejor, que le tenía una envidia sana. Porque si no me eligieron, pues, ¿qué le vamos a hacer? Entonces nos alojaron en los cuarteles donde vivimos un mes y después nos dieron apartamentos. Un apartamento para cada 2 familias. Yo estaba con Yevgeny Hrunov. Gagarin estaba con Leonov o con Popovich o con Nilyubov, no recuerdo bien. Los apartamentos estaban en la avenida de Lenin, en el centro de Moscú. Después todos fuimos a la Ciudad de las Estrellas, situada al norte de Moscú, donde se encuentra el centro de entrenamiento de cosmonautas. Allí nos dedicamos plenamente al entrenamiento. Todo ese tiempo lo pasábamos juntos, y hay que reconocer el mérito de Yuri Gagarin, que después de hacer el vuelo no cambió, permaneció igual. Por supuesto se daba cuenta de su fama, eso se notaba, pero no tenía ese aire de vanidad, arrogancia, menosprecio. Seguía siendo casi igual a como era antes de su vuelo. Esa característica suya me gustaba mucho. Y creo que también la tomaron en consideración a la hora de elegir entre nosotros. De todo el grupo, era el mejor. No nos aventajaba en mucho, pero era el mejor. Su rival principal fue German Titov, que también estaba bien preparado. Además, pesaba 3 kilos menos. ¿Eso era una ventaja? Sí, era una ventaja que tenía Titov porque en principio a Gagarin le sobraban 3 kilos para ir en cohete. E incluso se habló de que se podría sustituir a Gagarin. Pero al final solventaron lo de los 3 kilogramos y Gagarin quedó primero en la selección. Aunque hubo dudas por parte de Kamanin, uno de los encargados del proceso de elección y preparación. Yo no tenía ninguna duda. Tenía muy buena relación con las familias y con Yuri. No es que tuviéramos una amistad grandísima, pero, como se suele decir, es cierto que esa amistad creció cuando pasamos las pruebas médicas juntos. Ahora hacemos una pausa, pero enseguida regresamos. Seguiremos hablando con Víctor Gorbatko, entre otras cosas, sobre la competencia en el ámbito espacial. Quédense con nosotros.
Bienvenidos nuevamente al programa Entrevista. Seguimos conversando con Viktor Gorbatkov, uno de los miembros del legendario primer destacamento de los cosmonautas de la Unión Soviética. En total, usted realizó 3 vuelos y estuvo más de 30 días en el espacio. Y hay que recordar lo peligroso que era por aquel entonces. Durante los vuelos, ¿hubo algún momento de emergencia, algún momento peligroso en el que tuviesen miedo? Siempre se habla del heroísmo de los cosmonautas, pero todos somos humanos. Por supuesto. La preocupación siempre la hay. Pero le voy a decir que en el primer vuelo, cuando nos metieron en la cabina de la Soyuz, el ascensor llevaba solo a 2 personas. Y fueron primero Filipchenko y Volkov. Yo me quedé abajo porque no cabía. Y pensé, no me digas que voy a volver a quedarme en tierra. Pero después me subieron a mí también. Puedo decir que en algún momento estuve nervioso, pero nunca tuve envidia ni nada por el estilo. No hablaba de si iba a volar o no, sino de que estuviera nervioso por el vuelo en sí. Especialmente en el primer vuelo estuve algo nervioso, pero no tuve miedo. Creo que tenía la actitud correcta. Pensaba que todo iba a ir bien. No pensaba en nada negativo como un fallo en el cohete o algo así. Estaba algo nervioso como es natural. Cuando ya estaba en órbita, lo primero que sentí fue la alegría por estar en órbita y ver el planeta Tierra a una distancia de entre 200 y 400 kilómetros y disfrutar de su belleza. Y tienes que ser consciente de que no estás viendo un mapa ni un globo terráqueo, sino que das vuelta a su alrededor de la madre Tierra. Usted dijo que desde ahí arriba parece muy pequeña. Claro, tenga en cuenta que se da una vuelta alrededor de la Tierra cada 90 minutos. Ni siquiera existen aviones que puedan volar tan rápido, sobre todo por aquel entonces. Te alegras mucho cuando la tercera fase se completa con éxito y ya estás en órbita. Sientes una gran alegría en tu interior. Aunque en el primer vuelo que realizamos en el marco de nuestro programa, tuvimos un problema. Se produjo un fallo en el sistema de aproximación en la Soyuz 8 y naturalmente no se pudo acoplar. Estaba planificado de que se acoplara y girara alrededor de la órbita terrestre. Hasta el día de hoy, este experimento no se ha vuelto a repetir. Nosotros pretendíamos crear una fuerza gravitatoria artificial después del acoplamiento y girar alrededor del centro de masas. Pero, desgraciadamente, en la nave Soyuz 8, hubo un fallo en el sistema de aproximación. Se intentó hacerlo a mano, pero en aquella época era muy difícil y teniendo en cuenta la velocidad con la que la Soyuz 8 pasaba a nuestro lado, menos mal que no llegamos a llevar a cabo el acoplamiento. Por otra parte, claro que daba mucha pena no cumplir con la misión. Lo más importante es que regresaron sanos y salvos. Sí, sanos y salvos. Señor Gorbatkov, ha dicho que lo habían preparado muy bien, sin embargo, ¿hubo algo durante el vuelo que le pillara por sorpresa? ¿Alguna situación imprevista? Sí, claro que hubo. Le acabo de contar una de ellas, que es cuando no se pudo realizar el acoplamiento. Otra vez fue cuando era comandante y fui con Glazkov en la nave Soyuz 24. Durante el acoplamiento, mientras nos estábamos aproximando, falló el dispositivo que debía mostrarnos correctamente las velocidades laterales, porque en ese momento se realiza constantemente un equilibrio según el eje transversal y la superficie. Naturalmente no pudo acoplarse porque se acercó desde otro lado. Y el dispositivo que tiene que ayudarnos, yo con mis ojos veía una cosa y el aparato mostraba otra. Entonces interrumpí la aproximación. Pasé a modo manual. Lo hablé con Yuri Glazkov, mi ingeniero de vuelo. Es muy buena persona. Decidimos desconectar aquel aparato. Entonces se produjo el atraque. Nos alegramos mucho por haber regresado a la Tierra. La primera vez aterrizamos al lado de Karagandá. Nos recogieron desde allí. A lo largo del proceso de aterrizaje de mi segundo vuelo en febrero, no tuvimos ningún problema de cobertura. Después de aterrizar sintonizamos la frecuencia, pero no había señal. Bajamos de la cápsula espacial pensando que estaban a punto de recogernos. Como la niebla estaba muy baja y la nieve llegaba a 1 metro de altura, no vimos a nadie. Cuando estábamos helándonos del frío,
Decidimos volver a la nave. Al entrar en la cápsula espacial, Glazkov se quedó atrapado. Son cosas de la vida. La verdad es que tuvimos mucha suerte. Si yo llego a estar también dentro, no sé cómo podrían habernos encontrado, porque resultó que él se quedó atrapado. Y mis piernas se estaban congelando tanto que me puse de rodillas, y entonces me fijé que estaba torcida la antena de cinta que establecía la cobertura para que los aviones y los helicópteros que nos recogían pudieran localizarnos. La antena se torció por la nieve. La arreglé y la cobertura se restableció. No me dio tiempo a subir a la cápsula espacial porque nos recogieron enseguida. Si no hubiera sido por aquella casualidad, no nos habrían encontrado porque hacía mal tiempo y había mucha niebla. Se vieron obligados a retrasar nuestro regreso por las condiciones meteorológicas desfavorables en Kazajistán. Teníamos que aterrizar el día 24 y al final aterrizamos el 25. Con lo cual, nuestro regreso se aplazó un día por el mal tiempo. Había nubosidad baja e hizo mucho viento, pero los helicópteros podían volar en aquellas condiciones. Dicen que el viaje espacial cambia a la persona, su mundo interior. ¿Es verdad? ¿Cómo le ha cambiado a usted? No lo sé. No puedo decir que yo personalmente haya cambiado. Sigo igual que antes. ¿Ha visto las dimensiones de nuestro planeta? ¿Ha visto lo pequeño que es, que deberíamos estar más unidos? Pero pasa todo lo contrario. ¿Acaso no ha sentido algo semejante a esto? No. Y le digo una cosa. A la hora de sobrevolar la Tierra, cuando pasas por la parte que está de noche y ves la luz del radar, te preguntas, ¿y qué estarán haciendo ahora? No he notado ningún tipo de cambio en mí. Ya he mencionado que Gagarin casi no cambió. Incluso diría que cambió para mejor. En una de sus entrevistas ha dicho que mientras estaba en el espacio echaba de menos el olor de la Tierra. ¿Hay algo del espacio que eche de menos estando en la Tierra? Echo de menos la ingravidez. Es algo muy bueno, pero después las consecuencias son malas. ¿Y cuáles son las consecuencias? A mucha gente le duelen las piernas. A mí me duelen. Aquí hay otras consecuencias que no debería haber, pero se producen. 4 de los 20 seleccionados para la primera generación de cosmonautas seguimos vivos gracias a la medicina. Los más veteranos son Shatalov y Filipchenko. Llegaron con la tercera generación. Yo estuve en la primera selección. El segundo reclutamiento era para las mujeres, encabezado por Tereshkova. En el tercero estaban los pilotos con más experiencia. Ahora no sé de cuántos reclutamientos estamos hablando porque ha pasado mucho tiempo. En marzo se cumplieron 56 años desde que se creó aquel primer grupo, el 12 de abril. Hoy se cumplirán 55 desde que Yuri Gagarin viajó por primera vez al espacio. El tiempo pasa. Quiero vivir más tiempo. Siempre me propongo metas para determinadas fechas para ver si sigo vivo entonces. Ahora, mi meta es el Mundial de Fútbol, pero se celebra en 2018. Falta poco ya. Claro que falta poco, pero habrá que llegar vivo para esa fecha. Usted dice que ha pasado mucho tiempo y la vida cotidiana espacial ha cambiado. Me refiero a la comida, la tecnología y el equipamiento. ¿Cuál de estos avances le parece el más impresionante? En lo que se refiere a la comida, no les tengo envidia para nada a los cosmonautas de hoy. La comida que nos daban a nosotros era mucho mejor. ¿Serioso? ¿En serio? Era natural. Ahora casi todo es artificial. Nosotros nos alimentábamos con comida natural. En el primer viaje teníamos pescado seco. Ahora no estoy tan al tanto porque se van perfeccionando las cosas constantemente. Pero me parece que en nuestra época, la comida era mejor por ser natural. Los estadounidenses ya volaban con comida artificial y nosotros mantuvimos durante mucho tiempo la natural. Ahora estarán evaluando y decidiendo qué es más beneficioso para el cuerpo. En aquella época, se consideraba que lo mejor era comer en el espacio lo mismo que en la Tierra. La comida que tienen hoy en día deja mucho que desear.
Hablando una vez de la competencia en la industria espacial, usted dijo que sus compañeros de la NASA no quieren ninguna competencia. A mí me sorprenden sus palabras porque todo el mundo dice siempre que esta industria debe estar al margen de la política. ¿Por qué, según sus palabras, resulta que ocurre todo lo contrario? Bueno, el deporte también debería estar al margen de la política, pero ¿acaso lo está? Al igual que la industria espacial. Por ahora, en el ámbito de los vuelos espaciales tripulados, nosotros seguimos siendo los buenos, digamos porque transportamos a los estadounidenses a pesar de todas sus acciones contra Rusia. Igual seguimos llevándolos a la órbita para que cumplan sus misiones en su parte de la Estación Espacial Internacional y nosotros las nuestras. Y me parece que las tripulaciones de los vuelos de exploración a Marte deberían ser multinacionales precisamente. Es decir, estar al margen de toda la política. Pero ahora todo se hace justo al revés. Tanto en el deporte como en otros ámbitos, se hace todo lo posible para perjudicarnos a nosotros, los que vivimos ahora en Rusia. Aunque, sinceramente, yo me considero una persona soviética. Nací, crecí y recibí mi formación profesional en la URSS. Por cierto, la educación soviética era gratuita. La medicina igual, gratis. Como que todo cambió, pero no para bien. Por cierto, ya que hablamos de competencia, no puedo evitar preguntarle, ¿por qué nuestros cosmonautas soviéticos no lograron llegar primeros a la Luna? La cosa es que cuando Gagarin voló primero, adelantando así a los estadounidenses, que aspiraban a ser los primeros, ellos enseguida se pusieron el objetivo de llegar a la Luna. Yo también participaba en el programa lunar. Leonov y Makarov tenían que volar alrededor de la Luna, mientras que yo estaba entre los que iban a descender al satélite. Pero nuestro cohete portador número 1, que iba a llevarnos a la órbita terrestre y luego más allá hasta la Luna, desgraciadamente nunca voló. Una vez asistí personalmente a un lanzamiento en el que ocurrió una explosión. Fue algo enorme, parecida a la de una bomba atómica, con el combustible y todo. Así que las tripulaciones se preparaban, todo estaba listo para el comienzo de la etapa final, el propio vuelo a la Luna. Yo incluso aprendí a manejar un helicóptero y pilotaba un Mi-8. Ensayábamos el descenso a la Luna y, en mejor medida, el despegue desde la Luna y el traslado a la nave espacial para regresar a la Tierra. Pero como el número 1 jamás voló, no teníamos en qué volar. Preparamos a la gente, pero no se puede llegar a la Luna a pie. Hace falta un buen equipamiento técnico que funcione. Y hoy por hoy, en su opinión, ¿cuáles deberían ser los objetivos principales de la humanidad en el espacio? Me parece que el programa ruso, ya que no hemos estado en la Luna, debería incluir el descenso a la Luna y en cuanto a Marte, considero que deberían ser objetivos comunes. Ya que es un emprendimiento costoso para volar a Marte, hay que unir los esfuerzos de los principales países desarrollados. Esto en lo que se refiere a los vuelos tripulados del futuro más próximo. Pero una vez explorado Marte, quién sabe, quizás irán más allá. Si Dios quiere. Ojalá. Muchísimas gracias, señor Gorbatkov, por su tiempo. De nada. Y en este día tan maravilloso, 12 de abril, quisiera felicitar a todos mis compatriotas, a los representantes tanto de la Unión Soviética como de la Federación de Rusia, sobre todo con ocasión de nuestra gran fiesta, el 55 aniversario del vuelo del primer hombre al espacio, de nuestro ciudadano y héroe de la URSS, coronel Yuri Gagarin. Les deseo a todos felicidad, salud, muchos años de vida y paz en la Tierra. Muchas gracias por sus cálidas palabras. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos muy pronto en la próxima edición. Estimados televidentes, espero que les ha gustado la película documental con la entrevista del cosmonauta soviético Víctor Gorbatkov, porque no solamente nos cuenta sobre los logros de los vuelos espaciales ya realizados,
sino también me parecieron muy interesantes sus reflexiones sobre el futuro del desarrollo de la cosmonáutica. Y para adelantar un poco, quisiera comentarles que para la próxima vez estamos preparando un programa especial dedicado al desarrollo de los lazos culturales entre Ecuador y Rusia, que empezaron en los años 60, exactamente con el viaje de un grupo de intelectuales ecuatorianos a Moscú en 1961. Uno de los integrantes de este grupo fue el famosísimo maestro Osvaldo Guayasamín. También vamos a hablar sobre su primera musa y su primera mujer, la doña Maruja Monteverde Guayasamín, que este 14 de abril va a cumplir 100 años. Y les vamos a mostrar cómo ella fue galardonada con condecoración al mérito cultural por el presidente de la Casa de Cultura Ecuatoriana, doctor Camilo Restrepo. Y para finalizar nuestro programa, como siempre, quisiera agradecerles su presencia, su interés y comentarles que siempre los esperamos aquí en nuestro programa Un Toque de la Cultura Rusa. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.